durante la presentación y también que no te pases de más de media hora a 40 minutos máximo para que dejes al final un tiempo para preguntas. Voy a hacer una presentación inicial y después te va a presentar el doctor Edson, si está de acuerdo, y Ok, después ya inicias, por favor. Adelante, Luis, si puedes ingresar a los de sala de espera, por favor. listo, ya. Buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Radiología, de la Unidad de Bioingeniería, que comprende 3 líneas de investigación, de aquí de la carrera de Ingeniería Química de la FE Zaragoza. Agradezco a los coordinadores, la doctora Catalina Soriano Correa, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CIATEC León, Guanajuato, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres y la doctora María Guadalupe Salinas Suárez, que son los que organizamos estos seminarios. En esta ocasión, pues va a presentar lo que va a ser su tema de defensa de tesis, González Cruz Fernando, para lo cual le voy a pedir a su director de tesis, el doctor Edson, también líder de esta unidad, que haga la presentación. Bienvenidos a todos. Adelante, doctor. Sí, primero que nada, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, porque tengo el gusto hoy de presentar a uno de mis mejores estudiantes, Fernando González, que él estuvo conmigo en varias, en la asignatura de transferencia de masa, estuvo también con respecto al LTP de octavo y de noveno, entonces, es un gusto darle la bienvenida para que presente y se exponga, como siempre es el lema del grupo. Su trabajo de tesis que va a ser presentado en agosto tiene como título Modelado matemático y simulación computacional de fluidos no newtonianos en la formación de películas en sustratos móviles. Y tiene dos vertientes. Una es entender este problema a través del modelo newtoniano y expandir ese modelo a la ecuación reológica Bautista-Manero-Pugh. Como coasesores de este trabajo está el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, el doctor Fausto Caldeas García, y pues no me resta más que darle la bienvenida a Fernando. Este es un grupo de jóvenes brillantes que están presentando este tipo de trabajos en fluidos complejos. Adelante, Fernando, estás en tu casa y gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, doctor Edson. Pues sin más preámbulo, comenzamos con este tema. Repito nuevamente el título, que es el modelado matemático y la simulación computacional de los fluidos no newtonianos en la formación de películas en sustratos móviles con la ecuación reológica BMP. Muchas gracias a todos los asistentes. Continuamos. Ok. ¿Cómo se compone esta parte? Rápidamente vamos a dar una pequeña introducción, ver lo que es el estado del arte, más o menos en lo que nos basamos nosotros para hacer este trabajo, una hipótesis, los objetivos, un planteamiento del problema, las ecuaciones teóricas que se utilizaron modelando para el modelado matemático, variables adimensionales junto con sus ecuaciones, la teoría a orden cero y posteriormente cada uno de los componentes de este modelo. Bien, una introducción. Nosotros estamos trabajando, nuestro fluido complejo base va a ser una solución de colágeno. Esta solución de colágeno pues tiene las siguientes características: una concentración medible en miligramos por mililitro, buscando un pH de 3.2. Como podemos ver en la imagen, nosotros tenemos que se tienen que formar películas con un cierto espesor. Características que debe de cumplir este modelo pues es que debe tener quiralidad molecular, un flujo que va a inducir un orden, que el solvente va a ser el colágeno para la formación de películas en el punto número 4. ¿Qué? ¿En qué nos basamos nosotros para hacer este trabajo? Nosotros nos basamos en este artículo titulado Theory and Simulation of Cholestatic Films Formation Flow of Dilute Collagen Solution. Básicamente, este artículo nos habla sobre una teoría para simular un flujo de colágeno colestérico y cómo este flujo transiciona de un corte simple a uno extensional en la formación de una película de fluido. Y posteriormente vamos a ver cuál es nuestra hipótesis. Nosotros queremos saber si la formación de la película en el sustrato móvil depende de la reología y el flujo. Entonces, los mecanismos de corte extensional y de vorticidad a través de las propiedades materiales definen la arquitectura de dicho material.
Para esto establecimos algunos objetivos. Nuestro objetivo general de todo el proyecto es describir cómo se forman estas películas newtonianas y no newtonianas mediante sustratos móviles. ¿Cuáles son los objetivos particulares para lograr este objetivo general? Primero, estudiar la formación de una película de fluido newtoniano. Ya se mencionó anteriormente que tenemos que trabajar con un modelo newtoniano para después extenderlo a un modelo Bautista-Manero-Pugh, que nos va a dar todo un contexto de cómo se va a trabajar un fluido complejo. Después, se va a proponer un conjunto de variables adimensionales, así como grupos y ecuaciones adimensionales también. Vamos a estudiar el conjunto de las ecuaciones diferenciales acopladas con un esquema de perturbativo a orden cero. Vamos a obtener expresiones analíticas del perfil de velocidades axial, el ortogonal, un flujo volumétrico y el parámetro K con el modelo de Fuller. Posteriormente se va a proponer un esquema de programación en matemática y con console multiphysics para obtener algunas simulaciones del comportamiento de este complejo. Y finalmente, obtener las soluciones para las cuales una película de colágeno es el sustrato viable. Continuamos. Vamos a plantear cuál es el problema físico en el que nosotros vamos a analizar el colágeno. En el siguiente esquema tenemos las siguientes partes. ¿Cómo se conforma el esquema? Primero, en la parte de abajo de color azul tenemos una placa que va a ser un sustrato móvil, que va a tener una velocidad constante denominada como U0. Y en la parte superior, de manera inclinada, vamos a tener una placa fija. ¿Cuáles son las variables que nosotros vamos a considerar para este problema? Primero, se va a trabajar un estado estacionario. El fluido se va a considerar como incomprensible en un proceso a temperatura constante. Se va a trabajar primeramente un fluido newtoniano. Después hay que aclarar que va a ser únicamente un flujo bidimensional que se mueve sobre el eje X y el eje Y. Los mecanismos gravitacionales van a ser despreciables, por lo cual en el análisis de las ecuaciones se va a anular. Y debido al movimiento de la placa inferior, se considerará como un flujo por arrastre. El gradiente de presión en un balance macroscópico, más adelante se va a explicar, se considera que es un gradiente de presión anómalo por una reducción de áreas. Primero, tenemos que partir, bueno, aquí tenemos unas ecuaciones que nos va a explicar una ecuación lineal que podemos ver de este lado y una ecuación exponencial que son dos modelos de aproximar el comportamiento de nuestras placas. Primero, ¿qué nos dice aquí? La relación beta es una relación que nos va a hablar sobre cómo se comporta la altura, la reducción de la altura conforme va avanzando la placa, y la altura inicial, que es donde se inicia la apertura. Y entonces, una aproximación lineal, nosotros lo vamos a trabajar en un inicio como unas placas paralelas y después hacer la aproximación para las placas inclinadas, una fija y una móvil. Después, ¿cuáles son las ecuaciones teóricas con las que nosotros vamos a trabajar? Primero, tenemos la ecuación de continuidad, una ecuación de movimiento, el tensor de esfuerzos total, la ecuación constitutiva de Newton, un tensor de rapidez de deformación y el tensor de vorticidad. Ok, ¿cuáles son estos componentes de las ecuaciones teóricas? Vamos a ver, la ecuación de continuidad, pues la tenemos igualada a cero, que esta nos va a indicar que no hay acumulación tanto a la entrada como a la salida de nuestro flujo. El componente X de la ecuación de movimiento y el componente Y, así como las condiciones de frontera. Si nosotros volvemos al esquema, podemos observar que una velocidad en X, cuando no se esta altura, pues la velocidad es igual a la de la placa. Sin embargo, cuando la altura es igual a la placa fija, esta va a ser cero porque se adhiere. Y la velocidad en Y ambas son ceros porque es un flujo que corre sobre el eje de las X. Que tenemos las ecuaciones que es el tensor de esfuerzos y sus componentes XY, YX, XX y YY. Vamos a ver el escalamiento de estas ecuaciones.
Primero tenemos que definir algunas variables adimensionales, que son las siguientes: la velocidad en X, la velocidad en Y, X tanto como Y y la altura van a estar referenciadas con las variables iniciales fijas para así poder tener unos parámetros adimensionales. ¿Y para qué nosotros se hace las ecuaciones adimensionales? Pues esto permite que los cálculos se puedan simplificar y las variables pues están ajustadas a unos parámetros fijos. ¿Cuáles son estas variables? Pues bueno, después del análisis de las ecuaciones se tienen los parámetros alfa. Estos parámetros alfa son básicamente una simplificación de algunos términos para que nos quede esta ecuación más homogenizada. Teniendo aquí en la parte de abajo nuevamente el valor de alfa, que es el valor de una altura inicial de acuerdo a la longitud, y el valor beta, que es la referencia entre la relación de las alturas. Si tenemos nosotros un beta igual a 0, quiere decir que tenemos nosotros unas placas paralelas, porque las alturas son iguales a lo largo de toda la longitud de la placa inferior. Ok, tenemos aquí la ecuación constitutiva de Newton, desarrollada con sus matrices para los componentes XX, XY y YY. Bueno, ¿cuál es la teoría de las perturbaciones? Nosotros vamos a tomar en cuenta el orden 0. ¿Por qué vamos a trabajar en orden 0? Pues los términos que vimos anteriormente que tenían alfa son las que tienen pues grado 1 o grado 2. Si nosotros trabajamos con orden 0, estos términos de alfa, pues la verdad son muy pequeños, que su aportación es mínima y entonces a rasgos macroscópicos no tienen algún impacto mayor. Entonces, la ecuación de continuidad es lo que nos vamos a quedar nada más con la ecuación de continuidad, el balance de momento y las condiciones de frontera. Y nos queda de esta manera, teniendo pues una ecuación de velocidad en X, las condiciones de frontera que analizamos hace unos momentos, y la ecuación de continuidad con el gradiente de presión. Ok, ¿cómo va a ser el análisis de un flujo volumétrico? El flujo volumétrico, pues ya sabemos que tenemos que partir de la que está en color en verde, que es la doble integral de la velocidad, con una longitud hacia lo largo y una altura sobre el eje X, bueno, una altura en Y, dependiendo del eje de las X. Y el desarrollo nos queda de la siguiente manera, teniendo una constante de integración 2 igual a 1 y una constante 1 dependiente tanto del gradiente de presión como de la altura h de x. Y nos queda la siguiente expresión. Ok, ¿cómo se comporta este gradiente de presión? Ok, el gradiente de presión se considera que es un gradiente de presión anómalo. ¿Por qué? Porque macroscópicamente se trata de un sistema abierto. Por lo tanto, en un sistema abierto hay que reconocer que la presión debe ser igual a la de la atmósfera. Pero cuando el flujo va por arrastre en la placa y una reducción de área, entonces la presión aumenta y cambia las velocidades. Entonces, al ser un sistema pues abierto, ya la presión es igual a la atmosférica y la velocidad queda en función del parámetro Q en esta parte. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las placas paralelas y la diferencia de las presiones, porque si nosotros nos vamos en la diferencia de presión a un nivel más microscópico, pues vamos a notar que sí existe una diferencia de presión. Pero para el análisis macroscópico se toma una presión igual a la atmosférica. Después, bueno, este es el análisis con la variable exponencial de beta para tener la aproximación hacia las placas inclinadas. Pues, ¿cómo es el perfil de velocidad axial? Aquí el perfil de velocidad es igual a esto, pero aquí está dependiendo del flujo Q. Si sustituimos el gradiente de presión que está aquí en el perfil de velocidades axial por el valor de Q, nos queda la siguiente expresión. Y entonces ya tenemos aquí dependiente de una variable medible. ¿Por qué no se hace en base a la presión? Porque como estamos en
en términos macroscópicos, más que nada eso es una parte visible y no cuantificable como un flujo. Cuando nosotros hacemos esta sustitución de variables, pues tenemos una velocidad completamente medible. En el caso de la velocidad en y, pues también tenemos que hacer la sustitución del gradiente para colocarlo de esta manera. Y aquí el signo negativo no indica como una velocidad negativa, sino más bien la dirección de cómo ésta se va comportando a lo largo del flujo. Ahora, bueno, ¿cómo queda el esfuerzo cortante y el esfuerzo extensional? Ok, de la siguiente modo aquí nos queda la ecuación del esfuerzo cortante y del esfuerzo extensional. Y lo volvemos a incluir todo dentro de la ecuación de continuidad que nos queda en la parte de hasta abajo. Bueno, aquí tenemos tal vez la velocidad en y como función del flujo Q. Ok, ahora el resumen de nuestras ecuaciones son las siguientes. La velocidad axial queda de la siguiente manera como función del flujo Q y del parámetro beta. La función de la velocidad en y como función de parámetro Q, del flujo. Y ahora tenemos abajo otras condiciones, que el valor de x se está considerando desde 0 hasta 1, el valor y desde 0 hasta la exponencial de menos beta x, la altura h de x es igual a la exponencial de menos beta x, y la diferencial de la altura con respecto a x es igual a beta por h de x. Ok, tenemos aquí las ecuaciones del esfuerzo cortante y del extensional. Y vamos a dar paso a algunas simulaciones. Bueno, analizamos los tensores, tenemos el gradiente de velocidad y el gradiente de velocidad transpuesta para que nos dé la ecuación constitutiva de Newton del tensor de esfuerzos y de la rapidez de deformación. Después tenemos el tensor W de vorticidad que nos va a indicar cómo se dirige nuestro flujo y cómo va rotando si es que rota. Ok, la norma de los tensores se va a calcular de la siguiente manera con la ecuación que nosotros tenemos de las normas. Esto es para el tensor de rapidez de deformación y el tensor W para la vorticidad. ¿Cómo va a ser el parámetro de Fuller? El modelo de Fuller nos va a dar tres valores para saber en qué regiones nuestro flujo es cortante, es extensional o puede llegarse a ser ambos en algún punto. Nosotros necesitamos utilizar las normas tanto del tensor de rapidez de deformación como el tensor de la vorticidad. Y con la siguiente ecuación que tenemos aquí abajo, podemos obtener valores que están entre menos 1 hasta 1. Con un valor de 1 nos va a indicar que es un flujo completamente extensional. En un valor 0, aproximado a 0, que es un flujo cortante, o con valores negativos próximos al menos 1, que sería un valor que nos indica que es un flujo con vorticidad. Bueno, las simulaciones son las siguientes a partir de estos modelos de un modelo newtoniano. Vamos a ver primero cómo se comporta el campo de velocidades. Si nosotros comparamos este modelo de la parte de abajo, que es el esquema del problema, con la simulación, podemos ver en efecto que las velocidades ocurren de esta forma, siendo la línea roja de hasta abajo la velocidad máxima que tiene de acuerdo a estar adherido a la placa móvil con una velocidad constante U0. Y conforme vamos subiendo, pues vemos que la velocidad va disminuyendo porque se está adheriendo más a la placa superior, que pues viendo el perfil de velocidades podemos observar que hay velocidad cero pegado a ese límite superior. Después, vamos a ver cómo se comportan las velocidades axiales de acuerdo a la coordenada y. Estas dependen del parámetro beta porque recordemos que beta nos habla de cómo va la reducción de nuestras placas. Y podemos observar que cuando y vale 0, es decir, en la parte inferior de nuestra placa, pues existe la velocidad máxima 1. Entonces, conforme va avanzando la altura, esta velocidad va disminuyendo. Y si lo comparamos con esta comparación, entre más arriba estemos, la velocidad es menor. Por lo tanto, los datos no suelen ser coherentes en esta parte.
Ahora, si vamos a la velocidad en el eje Y de acuerdo a la altura, pues esta debe estar siempre muy aproximada a valores de 0. ¿Por qué? Pues porque la placa superior es fija, entonces al momento de que no existe algún movimiento, pues esta placa no va a tener alguna velocidad. Y por eso se mantienen en la parte superior todos estos elementos cercanos a 0. Ahora, vamos a ver las simulaciones de la rapidez de deformación cortante, así como la de la rapidez de deformación extensional. Ahora, vamos a ver. Conforme va aumentando la altura en el eje Y, esta parte nos dice que conforme cambia la rapidez de deformación, es mayor por la reducción de área. Entonces aquí vemos con los colores, bueno, están un poco opacados, pero mientras la reducción de área va aumentando, el esfuerzo también. El esfuerzo cortante de deformación cortante es mayor, porque recordemos que para que sea un flujo cortante tiene que ser como por arrastre para la deformación del flujo. Y si nos vamos a la parte extensional, esta se ve bastante clara. Una curva que forma una parábola. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestro mayor punto de esfuerzo extensional está a la altura media de nuestro sistema, más o menos por aquí, esta parte. Es donde existe la mayor esfuerzo extensional de nuestro flujo, donde se estira más. Y recordemos que esto son procesos reversibles en la estructura del flujo. ¿Cuáles son las simulaciones con el parámetro K? Que nos dice, de acuerdo a los cálculos con el tensor de deformación y cortante, como el de la vorticidad. Ok, vamos a empezar a la izquierda. Vamos a observar que si vemos la paleta de colores del lado derecho, tenemos que color azul es números más cercanos a 0. Por lo tanto, nos habla de que es un flujo cortante en su totalidad. Y conforme va avanzando, la parte extensional se va presentando en la parte media del flujo. Si pasamos a la siguiente, tenemos aquí una parte donde el flujo se comporta como un flujo extensional más al centro. Y en las orillas tenemos la parte cortante. Si regresamos nuevamente aquí, pues tenemos exactamente que en la parte media coincide con que es un flujo extensional más de acuerdo a la reducción de área. Entonces lo tenemos representado aquí perfectamente. Después, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Ok, de acuerdo a estas expresiones, nosotros tenemos ya los perfiles de una velocidad axial, ortogonal, flujo volumétrico, así como los esfuerzos cortantes y los normales, destacando como variables muy importantes de la beta, que recordemos nos indica la reducción del área, y del parámetro Q, que es el flujo volumétrico. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo futuro de aquí? Vamos a repetir los cálculos para el modelo de Bautista-Manero-Pugh, que nos va a dar como tal cómo se comporta un flujo complejo, porque recordemos que este fue un análisis con un modelo de Newton. Y vamos a analizar el parámetro K y cómo se comporta en función de la dirección ortogonal y la dirección axial. Aquí tenemos algunas simulaciones con el modelo de BMP, de cómo va avanzando el sustrato y cómo va cambiando la velocidad axial, de acuerdo al modelo, con el número del Weisenberg. Pues tenemos adelgazamiento, aquí vemos la elasticidad. Pues podemos ver el adelgazamiento con el parámetro phi. Y el análisis del parámetro K lo tenemos de esta manera. Y más adelante vamos a ver las referencias principales que se tomaron para este trabajo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Y vamos a pasar a una ronda de preguntas, respuestas, sugerencias, comentarios que pues pueden hacer mediante el chat o también levantando la mano. Y pues si quieren participar, por favor, háganoslo saber. Por aquí veo una mano levantada de
Luis, adelante, Luis. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, Fernando, gracias por tu presentación. Es un proyecto muy interesante. ¿Podemos ir al diagrama rápidamente, por favor, si eres tan amable? Muy bien. Si lo mencionaste, una disculpa, pero ¿cuál de esas dos partes estás analizando? Estamos analizando el flujo que va a introducirse entre estas dos placas. Perfecto. ¿Y la parte de la derecha, esa no la vas a modelar? ¿Esto? Ya ves que hay una El línea espesor de la punteada, ¿verdad? película. Exacto. Sí, tenemos unas ecuaciones para el espesor de la película, pero primero necesitamos terminar de modelar cómo se comporta aquí el flujo. Perfecto. Muy bien. Sí, entonces mi primera pregunta es, ¿estás considerando fluido newtoniano o no newtoniano? Estamos considerando no newtoniano a un orden cero, pero trabajando con un modelo de Newton para tener unas aproximaciones, primero, para después escalarlo a un modelo ya de flujo complejo como el BMP. De acuerdo, porque el modelo de Newton, así como lo mencionas, la ley de Newton de la viscosidad considera una viscosidad constante, ¿verdad? Sí, Entonces, o es newtoniano o no newtoniano. Entonces, nada más ten cuidado con eso, ¿ok? ok, sí, Ley de gracias. viscosidad de Newton, viscosidad constante. Ahora, estás considerando una ecuación constitutiva, la de BMP, en efecto, ese es no newtoniano, y a eso le estás haciendo una aproximación. Y a propósito de la aproximación, ¿por qué no consideras la ecuación completa y tienes que realizar una aproximación? Que nosotros estamos trabajando con el orden cero, que nos va a reducir algunas variables, porque los términos que aportan, tanto los términos de orden uno y orden 2 son valores muy pequeños, y como estamos aquí haciendo por parte del gradiente de presión un enfoque más macroscópico, pues esa parte pequeña no nos aporta realmente información tan relevante. De acuerdo. Yo pienso que en primera instancia estás realizando la expansión en serie de Taylor el método de perturbación a orden 0 y 1, porque básicamente si tú consideras la ecuación constitutiva, el sistema se vuelve no lineal, ¿verdad? Altamente no Sí, lineal. Y exacto. una ecuación no lineal en muy pocas ocasiones tiene una solución analítica, ¿verdad? Y Sí, entonces, en primera instancia, estás haciendo la aproximación porque no, tú requieres de una solución analítica y efectivamente, haciendo la expansión, orden uno y 2 o 3 pues eso ya no aportan demasiado, ¿verdad? sí. Eh, a orden cero, ¿qué mecanismos son los que predominan en tu sistema? En el orden cero van a ser los mecanismos extensionales y los de corte. De acuerdo. ¿Qué significa eso específicamente? Mecanismos de corte y extensionales. ¿Qué es Ok. eso específicamente? Los mecanismos extensionales nos va a decir cómo se comporta nuestro flujo de acuerdo a cómo va siendo moviéndose la placa. Ah, Entonces, extensional es qué tanto se puede estirar nuestro flujo dentro del sistema. Y la parte bien. cortante es que como es un flujo por arrastre, pues va haciendo un perfil de velocidades, este, pues diferente de acuerdo a las placas. De donde tenemos las placas más fijas, pues es menor, una velocidad aproximada a cero. Y nos va a dar esa deformación que nosotros vemos como cuando se pone una gelatina y se deforma en diagonal. Exacto, este sería cortante, ¿verdad? Los Sí, mecanismos cortantes. Y los extensionales, pues tienen que ver, como bien dices, al estiramiento y tal, ¿verdad? De sí. acuerdo al diagrama que tú estás mostrando en esta diapositiva, ¿qué pasa si las dos placas fueran completamente paralelas? ¿Tendrían los dos tipos de mecanismos? Este, bueno, suponiendo que la placa inferior también es móvil, sí tendríamos un esfuerzo cortante, ¿No? donde el perfil de velocidades va desde abajo más a menos hacia la fija de arriba. Y sí tendría el flujo extensional en la parte de aquí abajo, con el flujo. Ok, entonces cuando las placas son paralelas, ¿hay flujo extensional? ¿Eso es lo que me dijiste? Sí, Acuérdate que si son paralelas, no se tocan, ¿verdad? Y en efecto, no, si esta pared es móvil,
Entonces, el perfil de velocidad se va a generar es lineal. ¿Hay mecanismos extensionales en ese flujo? Entonces no habría No, extensionales. ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, si en placas paralelas no hay mecanismos extensionales, ¿qué es lo que genera el mecanismo extensional en tu proyectito en específico? Pues en esta la reducción de las áreas por la inclinación de la placa. Exactamente. Eso sí es bien importante, fíjate. Esa Gracias. restricción que tú estás viendo del lado derecho en tu placa que está inclinada, eso es precisamente lo que generan los mecanismos extensionales en tu flujo. Si no hubiera esa contracción, entonces no hay esfuerzos extensionales, solamente reinarían, ¿no? Por así decirlo, los esfuerzos cortantes, ¿no? Sí. Eso es lo peculiar en tu sistema y adicionalmente, pues estás considerando un fluido no newtoniano, ¿verdad? Sí. Bueno, mi última pregunta, y ya con eso termino. ¿Por qué específicamente tomaste el modelo de BMP y no otra ecuación constitutiva un poquito más sencilla como ley de potencia, ley de Cross o la ecuación de Carroll-Yasuda? ¿Por qué específicamente BMP? Sí, bueno, primero se trató de estudiar con 3 modelos, tanto Pantin-Tanner y BMP. Y entonces se consideró que el modelo de BMP hacía más énfasis en estos mecanismos extensionales del flujo y entonces nos mostraba un panorama como más completo de esta parte. De acuerdo. Sí, el modelo de BMP considera viscoelasticidad y además otra cuestión, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas cuál es? Ah, La cinética la cinética molecular, ¿no? de estructura, ¿vale? La ¿De geometría. estructura de quién? Del fluido, ¿no? El Sí. modelo de MP es una ecuación viscoelástica que considera elasticidad y viscosidad, valga la redundancia, y además considera parámetros estructurales que efectivamente tienen que ver con cuestiones intermoleculares en tu fluido, ¿verdad? Entonces es Sí. un paso más, estás aumentando la dificultad, pero no por nada, estás ganando más descripción de tu sistema, ¿verdad? Eso siempre hay que Sí. tenerlo en mente y es lo que hace único tu trabajo, ¿verdad? Lo que lo hace diferente. Bueno, sería todo por mi parte, doctor Fausto, gracias. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, pues ahí tienes, Fernando, para considerar los comentarios del doctor Luis para que mejores tu presentación. Y tenemos la mano levantada del doctor Edson. Adelante, doctor. Gracias. A ver, Fernando, ¿me escuchas? Sí. Qué bueno. A ver, mira, yo creo que el trabajo, primero que nada, felicitarte porque siempre que una persona se presente a exponer, es maravilloso porque es la única oportunidad para aprender, para salir de la zona de confort. Si no nos exponemos, jamás vas a avanzar, jamás vas a avanzar. Y hay que acostumbrarnos a que el error es el maestro en siempre en nuestras vidas. Yo considero que hiciste una buena presentación, pero falta mucho porque necesitamos detallar varias cosas. Sobre todo, por ejemplo, una descripción física de tu sistema correcta es la siguiente. ¿Qué tipo me lo podrías describir rápidamente en 30 segundos o un minuto tu sistema? ¿En qué consiste tu sistema? El sistema es un fluido a base de colágeno, fluido complejo que fluye entre 2 placas no paralelas, donde la placa inclinada superior es una superficie fija y la inferior es una superficie móvil. Se Ujú. considera un flujo bidimensional, solo corre en el eje X y Y. ¿El proceso es isotérmico o no isotérmico? Sí, se considera un estado estacionario, un flujo incompresible, proceso isotérmico. Primero un fluido, bueno, ya se dijo, bidimensional, con los mecanismos gravitacionales despreciables, y es un flujo por arrastre. Ok. Ahora, tú ahí en las ecuaciones que manejas, empiezas caracterizando el sistema relógicamente con un fluido newtoniano. ¿Qué es un fluido newtoniano? El fluido newtoniano es aquel que su viscosidad se mantiene constante independientemente de las demás variables. Fíjate, hay una definición, está correcto, pero hay una definición que siempre da el doctor Fausto, que no importa la rapidez con la que el fluido sea deformado, no importa cómo lo muevas, su viscosidad permanece constante. Y uno no newtoniano depende de la rapidez de deformación. Pero la pregunta es esto, tienes un sistema bien complejo, tienes colágeno, que es un cristal líquido, que parte de una fase mesoscópica, creo que le llaman colestérica o nemática a colestérica.
es un fluido que tiene memoria, es un fluido que tiene viscoelasticidad, etcétera, etcétera. Pero lo primero que presentas es un fluido newtoniano. ¿Por qué? Que nosotros tenemos que llegar a hacer una aproximación del modelo para después escalarlo a un modelo complejo, ya que nos pueda dar unas variables en el orden cero del modelo, poder tener cómo es que se comporta el flujo volumétrico y el gradiente de presión. Fíjate bien lo que te están comentando, eso que es importantísimo siempre en reología, en termodinámica. Siempre empiezas con el newtoniano para entender tu modelo, para entenderlo. Siempre es importante empezar con el newtoniano para entenderlo. Es decir, lo que la respuesta ahí sería, profesores o la gente que te está examinando es, quiero entender el sistema, porque es un sistema que no se presenta en la licenciatura, es un sistema que se presenta en los cursos de polímeros, de recubrimiento, en los cursos ya, digamos, de materias optativas o en los primeros cursos que se presentan en la maestría, porque es un flujo bidimensional, como tú dices, y eso de entrada no es analítico. ¿En qué consiste la aproximación de lubricación? La aproximación de lubricación, Ujú. pues en cómo se desarrolla el flujo entre los dos ejes X y Y. Por ejemplo, ¿qué es la teoría de orden cero? La teoría de orden cero pues, esta nos va a dejar nada más la ecuación de continuidad, un balance de momento y las condiciones de frontera, porque Ok. nos desprecia los términos, como lo dijo el doctor Luis Antonio, que nos va a dar términos para una solución analítica de nuestra ecuación. Ah, ok. Estás despreciando ciertos términos y curiosamente el orden cero coincide con la aproximación de lubricación. Pero entonces, ¿por qué se llama aproximación de lubricación? ¿Qué le estás quitando a ese sistema para hacer esa aproximación? ¿Qué estás despreciando? Están despreciando las diferenciales cuadradas en caso de la ecuación, los términos del número de Reynolds, Ah, ¿cómo se llaman esos? Eso es lo que me interesa. ¿Cómo se llaman esos? variables, Eso, variables adimensionales, estás despreciando la inercia. Fíjate bien, cuando hablas los de mecanismos Reynolds, los inerciales. mecanismos inerciales. Entonces, Sí, la aproximación de lubricación desprecia lo la que hace fricción. es quitar los mecanismos inerciales y aproximas el sistema como si fueran placas paralelas. O sea, dices, la inclinación es tan pequeña que se puede aproximar como placas paralelas. Entonces es importante que sepas, estás lubricando, estás quitando la inercia, porque la inercia te lo vuelve no analítico el problema. Y otra de las cosas, estás aproximándole un flujo geométrico de entrada, es decir, un flujo entre placas paralelas. Le estás quitando aparte la extensión, porque ahí tienes velocidad y tienes rapidez de formación, velocidad, rapidez de formación. Entonces, es importante que se entienda eso. La aproximación de lubricación, estás quitando los efectos de curvatura, estás quitando los efectos inerciales y te aproximas a un flujo geométrico. Es importante, el orden cero siempre nos da la base esencial, que es el flujo geométrico. Entonces, hay una pregunta, ¿por qué se genera el gradiente de presión si está abierto a la atmósfera? Yo tengo una pasta de dientes, la pongo en un sustrato móvil y hace eso. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de presión ahí. Y bueno, como está abierta la atmósfera, este gradiente de presión se considera como un gradiente de presión anómalo porque no se le está aplicando como tal una fuerza. Pero por efectos de Bernoulli y la reducción de áreas y de cambios de velocidad es lo que genera esa presión, ese gradiente de presión. Acuérdate que Bernoulli se aplica hasta lo que yo sé que está la maestra Dominga, se aplica cuando no hay fricción y aquí sí hay fricción. Entonces, lo correcto es decir, debido al balance macroscópico, porque Bernoulli solamente toma en cuenta los cambios de presión, energía cinética, energía potencial en un sistema donde no hay disipación. Pero en este caso, lo correcto es decir, más general, en el balance macroscópico hay un cambio en la velocidad por efecto de un cambio de área y eso induce un gradiente de presión anómalo. ¿Ok? Gracias. Entonces es importante que tengas esa cuestión. En la parte de las simulaciones, creo que debe de quedar muy claro. Hay una simulación que tú presentas donde la rapidez extensional es máxima en el centro. ¿Eso qué quiere decir? Es una parábola. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en la parte media la simulación nos indica que la extensional es más grande.
Entonces, cuando comienza la reducción del área, este fluido empieza como a estirarse por el movimiento de la placa inferior. Ok, en medio el fluido se está estirando de alguna manera y tómalo con granos de sal, esa definición de que se está estirando. En la interacción placa-fluido, ¿qué tienes? ¿Cortante o extensional? Tiene que ser cortante. Cortante, siempre, porque hay la máxima fricción. Acuérdate que siempre eso, y en medio tienes una mezcla cinemática. Volviendo a la pregunta que te dijo el doctor Luis, la parte que tienes ahí donde después de que sale ya el fluido por la contracción y que se ve esa parte, ¿qué pasa después de que sale el sistema? Bueno, se genera una película de fluido. Exacto, pero esa película, trae agua, y por eso hay que removerla con aire. ¿En tu sistema estás estudiando la transferencia de masa o eso va a ser una segunda etapa? Ya en la Tendría que ser maestría esta o en parte de una segunda etapa para que sea un sistema, como es paranemático, porque se tendría que quitar con aire. Bueno, yo veo que ahorita tenemos que hacer varias cosas. Te voy a dejar, varias cuestiones que hay que mejorar. Yo creo que por una primera etapa está bien. Ahí tienes, está la estructura. Te felicito por el trabajo. No es un trabajo fácil. De hecho, creo que, todos los trabajos que están presentando, son de nivel de maestría. Entonces, es importante que tengamos a bien, hacer bien digamos, la conversión del newtoniano al BMP y presentar de una manera más entendible las simulaciones, pero como una primera estructura, yo te felicito y estamos en esa cuestión. Pero sigue adelante, o sea, siempre exígete y hay que exponerse mucho a platicar, a volver a dar otro seminario. Comenta siempre todo lo que tengas, con los profesores. Es importante que tengas esa facilidad para tener la explicación de las más simples hasta las más complejas, ¿no? Entonces, yo te felicito, Fernando, y vamos a estar trabajando en esto. Y pues muchísimas gracias al doctor Fausto por permitirnos presentar este seminario. Y bueno, por mi parte es todo y agradezco a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias al Gracias. doctor Edson por sus preguntas. Igual, Fernando, para que las tomes en cuenta. Y sí, lo deseable es que los estudiantes pasen al menos 2 veces. Sería bueno que pasaran 3 antes de que hagan su examen. Y a veces pues solo pasan una vez, ¿no? Pero siempre dentro de lo posible. Bueno, Fernando, nos quedan unos pocos minutos y yo aprovecho para comentarte. Así como pusiste tu dibujo, este que estamos viendo ahorita, no sería válida la aproximación que estás haciendo a primer orden, ¿no? De entrada, no. ¿Qué es lo que está mal en tu dibujo y que debes de aclarar? Que está muy exagerado, digamos. Lo que es fluido newtoniano. Pero eso no se ve en tu dibujo, ¿no? Yo me refiero al dibujo en sí que estamos viendo ahorita. Ok. Hay una cosa que está muy exagerada, no sé si tú la detectas, como para hacer aproximación a orden cero, ¿no? Sí, pues sería la inclinación, ¿no? Efectivamente, la inclinación, así como la dibujas, pues no sería válida tu aproximación. Eh, Realmente el problema lo tienes que entender como te preguntaba el doctor Luis primero, pues, con placas paralelas. Y de ahí empezar con una inclinación muy pequeña, o sea, apenas que se perciba, pero ya Sí. sabes la solución para placas paralelas y de ahí debe de empezar a desviarse la solución cuando ya no son paralelas las placas. Entonces, cuando tienes placas paralelas, efectivamente, ¿cómo va a ser el perfil que se te va a formar de velocidades? El field de velocidades sería como por un esfuerzo cortante, como en diagonal, poniendo que la placa superior es fija. Ajá, bueno, para aclarar, tú estás suponiendo que se cumple la condición de no deslizamiento en ambas placas o solo en una. Entonces sí, tendría que ser en ambas placas. Ujú. Debería de ser en ambas placas.
pues una primera crítica que yo te hago es que por lo menos en la placa superior no se ve eso en tus simulaciones. Quizá habrá que revisarlo. Entonces, ¿cómo va a ser el perfil, me decías, cuando son paralelas? Cuando son paralelas, el perfil de velocidades es más hacia el centro, la velocidad. No, no te confundas con Couet, digo con Poiseuille. Sería un perfil parecido a Poiseuille si tuvieras una diferencia de presiones, pero acuérdate que Sí. eh, este es flujo por arrastre, este no es flujo por diferencia de presión. Entonces, ¿cómo sería el perfil? Pues en la parte de la placa móvil, la velocidad sería la máxima Ujú, y iría disminuyendo conforme sube la altura. ok. ¿Y qué forma tendría? Lineal, no, no lineal. ¿Cómo te imaginas? Sería lineal, ¿Por qué? porque como se va moviendo, entonces la velocidad va solo como en una sola línea, va disminuyendo conforme la altura. Bueno, yo te diría porque ahí no hay flujo extensional. Esa sería la respuesta más lógica, ¿no? Porque ahí no hay flujo extensional. Y entonces podrías esperar un perfil lineal. Ya después te recomiendo resolver el sistema primero para que tú mismo te convenzas. Pero cuando tú empiezas a inclinar la placa de arriba, por mínima que sea la inclinación, ya vas a empezar a generar un flujo extensional. Ok. Siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia o cómo explicas tú una viscosidad extensional y qué diferencia hay con una viscosidad cortante? O el flujo, tal cual. Flujo, pues el flujo cortante depende de cómo está pegado a las placas y cómo se va, así que cortando el flujo conforme va A ver, avanzando. yo te voy a ayudar. O sea, vamos a decirlo así un poco formalmente. En el flujo cortante, la velocidad y la dirección del flujo son perpendiculares para que lo entendamos, ¿no? Son perpendiculares. Y en el extensional, Tendría que ser paralelas, ¿no? Al contrario. tendría que ser paralelas, ¿no? No tendrían que ser son. O sea, en la Sí, misma dirección en la que va el flujo, es la misma dirección en donde cambia la velocidad. Esa es la diferencia principal, ¿de acuerdo? Lo tienes que tener bien claro. Y entonces, ¿cómo crees que cambia el perfil de velocidades cuando ya no tienes un flujo eh, puro, vamos a llamarlo, sino que ya tienes una mezcla de flujo extensional y flujo cortante? pues ¿Cómo sería crees que se modifique el perfil? pues podrían tener, en caso de la ecuación, como las velocidades negativas, ¿no? Que van como hacia atrás. No, no creo, ¿eh? Bueno, lo más simple, ya no va a ser lineal. Yo, Sí, sería lo que yo me imagino. Mi primera expectativa es que ya no va a ser lineal, ¿eh? ok. Entonces ve pensando en eso. O sea, primero tienes que tener bien claro el caso más sencillo donde no tienes inclinación y de ahí tienes que pensar ya en el caso con inclinación porque es más complejo, ¿de acuerdo? Pero Sí, si no tienes claro el caso donde las dos placas son paralelas, pues te va a ser muy difícil entender el caso donde ya se complica todo. Entonces, yo te recomiendo ese ejercicio. Primero resuelve el caso donde ambas placas son paralelas y de ahí ya tú irás viendo qué es lo que se va a ir modificando, o sea, qué va a ir cambiando. Esa es una recomendación. muchas Finalmente, gracias. ¿cuál es la relación entre la viscosidad extensional y la de corte? La relación de la viscosidad extensional y la de corte. Ujú. mm, Hay una regla, tiene un nombre, por lo menos para el newtoniano se conoce esa relación, para el no newtoniano ya no se conoce, ya no hay una relación directa. Se llama regla de Truton, ¿no? Entonces revísala, por favor. ok, Y pues sí, esperamos que nos presentes en un próximo seminario para que ya considerando todas estas recomendaciones que te están haciendo los profesores, tu director de tesis y
pues esperamos que ya en la siguiente pues ya tengas más claro todas estas dudas. Muchísimas gracias. Claro. Yo les agradezco a todos por su asistencia. Les comento que todavía vamos a tener un seminario más este semestre, en la siguiente semana, que es el 21. Y ahí ya se terminan los seminarios de este semestre porque la última semana de clases no vamos a tener el seminario dado que tenemos un curso de reología para profesores. Entonces están invitados los profesores a tomar el curso y ya regresaremos en la tercera semana de julio y ya les estaremos avisando de los seminarios del siguiente semestre. A lo mejor no empezamos luego la primera semana porque tenemos otro curso para profesores de bachillerato. Pero ya les estaremos avisando cuando retomamos los seminarios. Todavía tenemos uno la siguiente semana. Les agradeceríamos si nos acompañan. Les agradezco que nos hayan acompañado hoy y que tengan buena tarde todos. Hasta luego, profe. Muchísimas luego. gracias a todos. Buena tarde, hasta luego. Adiós a todos. Saludos. Saludos, Lupita. Saludos.